Hola a todos, queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, navegando las aguas de la vida con calma y bienestar. Hoy nos encontramos reunidos para abordar un tema que sinceramente ha logrado sacudir nuestros cimientos y, sobre todo, despertar en nosotros una profunda preocupación. Nos adentraremos en una noticia que ha puesto el mundo del espectáculo turco en vilo y que, afortunadamente, ha culminado en un desenlace feliz, aunque no exento de un susto monumental. El titular, que ha resonado con fuerza en todos los rincones, reza: Emergencia, Kerem rescata a Hande Erçel tras encontrarla inconsciente en casa. Sí han escuchado correctamente. Una situación que, sin lugar a dudas, nos eriza la piel solo de evocarla en nuestra imaginación. Como bien saben, en este canal nos dedicamos con pasión a mantenernos al tanto de las últimas novedades en el universo de las celebridades, desgranando las noticias con el rigor analítico que merecen y siempre, de forma inquebrantable, con el máximo respeto hacia las personas involucradas. Y esta historia, créanme, posee todos los elementos necesarios para ser contada con detalle y detenimiento. Queremos compartir con ustedes cada uno de los pormenores que han salido a la luz sobre este suceso, desde las circunstancias exactas en las que se produjo el rescate hasta las resonantes reacciones posteriores que ha generado. Y antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de esta intrigante noticia, me permito recordarles algo de vital importancia, algo que nos brinda un impulso extraordinario para continuar brindándoles contenido de la más alta calidad: suscribirse al canal. Si aún no han dado el paso de unirse a nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente a que hagan clic en el botón de suscribirse y, de manera crucial, activen la campanita de notificaciones para que ninguna de nuestras novedades pase desapercibida. Su suscripción nos ayuda de manera inconmensurable a crecer y a seguir creando estos vídeos que tanto disfrutamos hacer para ustedes. Ahora sí, con vuestro permiso, vamos a entrar en materia, a desmenuzar los detalles de este acontecimiento que ha conmocionado a propios y extraños. La noticia estalló como una auténtica bomba en los medios de comunicación turcos, y de manera vertiginosa, su onda expansiva se propagó por todo el globo terráqueo. Kerem Bürsin, el popular actor turco cuyo rostro se ha convertido en sinónimo de éxito gracias a series que han cautivado audiencias a nivel internacional, se erigió como el héroe inesperado en esta trama. Y es que, según los exhaustivos informes que hemos recopilado y analizado, Kerem se encontraba en la residencia de Hande Erçel, la también aclamada actriz, justo en el momento en que se desencadenó el desafortunado incidente. La situación, por lo que se ha descrito con vívida claridad, fue cuanto menos alarmante. Hande, a quien conocemos y admiramos por su indudable talento y su carisma arrollador en producciones que han dejado huella como la icónica Sen Kalkapm, fue encontrada en un estado de inconsciencia. Imaginen por un instante el torbellino de pánico, la angustia desbordante que debió experimentar Kerem en ese preciso instante. Los detalles exactos de lo que pudo haber sucedido en los momentos previos a que Hande perdiera el conocimiento aún no han sido completamente esclarecidos, y es imperativo recalcarlo para evitar caer en las trampas de la especulación innecesaria. Sin embargo, lo que sí ha quedado meridianamente claro es que Kerem fue quien, con una lucidez sorprendente, se percató de la gravedad de la situación y actuó con una celeridad envidiable. No existe la menor duda de que la conexión entre Kerem y Hande, una conexión que trasciende con creces lo puramente profesional, es extraordinariamente fuerte. Han sido compañeros de set, han compartido innumerables instantes públicos que han sido documentados por las cámaras, y como es natural, inherente a este tipo de vínculos que se forjan en la industria del entretenimiento, han desarrollado un lazo afectivo que se adentra en territorios más allá de la simple amistad. Por todo ello, la preocupación de Kerem en ese momento debió ser de una magnitud inconmensurable. Según las fuentes fidedignas que han filtrado información a la prensa, Kerem, al presenciar a Hande en un estado tan vulnerable, no titubeó un ápice. Su instinto primario, su humanidad, le impulsaron a prestarle auxilio inmediato. Los primeros reportes que circularon indicaban, con un atisbo de alivio, que no se trataba de una situación de extrema gravedad, pero el mero hecho de encontrar a una persona querida inconsciente es suficiente para desencadenar una alarma considerable y justificada. Lo crucial y encomiable en este relato es, sin duda alguna, la rápida y decidida reacción de Kerem. No esperó. No dudó. Su prioridad absoluta fue asistirla y, según entendemos, buscar ayuda profesional de la manera más expedita posible. La celeridad en este tipo de emergencias es un factor que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y Kerem demostró ser una persona resolutiva, atenta y con una gran entereza.
Se comenta con una certeza cada vez mayor que fue Kerem Bürsin quien tuvo la iniciativa de alertar a los servicios de emergencia. Este es un dato de una importancia capital. En medio de un escenario de estrés extremo y con el riesgo latente de caer en el pánico, mantener la calma y saber exactamente qué hacer son cualidades que distinguen a las personas. Si fue él quien realizó la llamada a los paramédicos, esto es un testimonio irrefutable de su gran temple y su capacidad para actuar bajo presión. Los detalles pormenorizados sobre el intervalo de tiempo que transcurrió desde que Kerem encontró a Hande hasta la llegada de la asistencia médica son, como es lógico y comprensible, difusos. La privacidad de los involucrados en momentos tan delicados es un pilar fundamental que debe ser respetado escrupulosamente. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que, gracias a la intervención decisiva y rápida de Kerem, Hande Erçel recibió la atención médica que requería de manera inmediata. Las primeras versiones que se escucharon sugerían que podría tratarse de un simple desmayo, quizás ocasionado por un agotamiento extremo o algún malestar pasajero. Sin embargo, ante la mínima duda, la reacción más prudente y responsable es siempre actuar como si la situación revistiera una emergencia de mayor envergadura. La noticia, como era de esperar, se conoció públicamente poco tiempo después, y la reacción inmediata de la legión de fans que siguen a ambos actores no se hizo esperar. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y emociones, se inundaron de manera exponencial con mensajes cargados de apoyo incondicional, profunda preocupación y, finalmente, un inmenso alivio. Los seguidores de ambos artistas, quienes han seguido con fervor cada paso de sus carreras y han sido testigos de la evolución de su relación, vivieron momentos de auténtica angustia y desasosiego. Ver el nombre de Hande Erçel asociado a una emergencia médica, por mínima que se describiera, generó una ola masiva de solidaridad y empatía. Y por supuesto, no faltaron tampoco los numerosos comentarios cargados de admiración y elogios hacia Kerem Bürsin, reconociendo y aplaudiendo su rápida actuación y su admirable compañerismo. Es precisamente en estos momentos de crisis y adversidad cuando se pone a prueba el verdadero carácter de las personas, y Kerem, sin lugar a dudas, ha salido de esta situación con la frente en alto, demostrando ser una persona confiable, solidaria y valiente. Tras el incidente y una vez que Hande se recuperó y pudo recibir la atención médica necesaria, se ha optado por mantener un perfil discreto y bajo en cuanto a los detalles médicos específicos. Este es un aspecto fundamental que debemos respetar y comprender. La salud es un asunto profundamente privado, y si bien es cierto que las figuras públicas están constantemente expuestas al escrutinio del ojo público, existen ciertos aspectos íntimos de sus vidas que merecen ser protegidos con celo. Lo verdaderamente importante y reconfortante para todos nosotros es que Hande se encuentra bien. Esa es la noticia principal, la que nos brinda la mayor tranquilidad. Los medios de comunicación, en su afán por obtener información, han intentado en reiteradas ocasiones conseguir declaraciones de los involucrados. Sin embargo, hasta el momento, la información que ha trascendido es mínima y muy prudente. Es muy probable que hayan tomado esta decisión de forma conjunta para evitar generar mayor especulación y, sobre todo, para otorgar a Hande el espacio y la calma necesarios para su completa recuperación. Sin embargo, la manera en que se ha manejado la noticia, y la mención explícita de Kerem como el artífice del rescate y la asistencia inicial, ha servido para resaltar, una vez más, la trascendental importancia de la solidaridad y la ayuda mutua, especialmente entre personas que comparten lazos afectivos fuertes. Demuestra que más allá del brillo de las cámaras, de los sets de filmación y del glamour de las alfombras rojas, existen relaciones humanas auténticas, profundas y valiosas. Kerem, lejos de sucumbir al pánico que una situación así podría haber generado, actuó de manera responsable, eficiente y con una determinación admirable. Este tipo de acciones hablan volúmenes sobre la calidad de persona que es y el profundo respeto que profesa hacia Hande. No se trata únicamente de ser compañeros de trabajo, de compartir escena, sino de ser un amigo leal, un apoyo incondicional en los momentos más difíciles. Hemos tenido la oportunidad en numerosas ocasiones de observar a Kerem y Hande interactuar, de verlos compartir momentos de ocio y disfrute, y la complicidad entre ellos siempre ha sido palpable, una chispa inconfundible que ha sido admirada por sus seguidores. Esta situación, aunque indudablemente desafortunada y alarmante en su momento, ha servido para poner de manifiesto con una claridad meridiana la fortaleza de ese vínculo que los une. Imaginen ustedes por un instante si se encontraran en una situación similar, la importancia inconmensurable de tener a alguien a su lado que sepa reaccionar con temple y eficacia. Kerem, en este sentido, ha sido un auténtico pilar para Hande.
No buscamos minimizar la difícil experiencia que vivió Ande en absoluto, sino más bien resaltar la importancia capital de la ayuda recibida y la valentía de quien la brindó. Es plausible y hasta probable que la causa subyacente del incidente esté intrínsecamente relacionada con el vertiginoso ritmo de vida que llevan los actores en la industria del entretenimiento. Las largas jornadas de trabajo, el estrés inherente a las producciones, y en ocasiones, una falta de descanso adecuado, pueden pasar una factura considerable al organismo. El mundo del entretenimiento es, sin duda, un ámbito tremendamente exigente y es fácil que tanto el cuerpo como la mente cedan si no se les proporciona el cuidado y la atención que merecen. Esperemos que esta experiencia sirva como un llamado de atención para ambos, y extendámonos a todos nosotros sobre la importancia vital de priorizar nuestra salud por encima de todo. Una vida equilibrada, que contemple tiempo suficiente para el descanso reparador y el autocuidado consciente, es fundamental para mantenernos sanos, fuertes y resilientes. Las redes sociales, como bien mencionamos anteriormente, se transformaron en un cauce de expresión para miles de personas. Los mensajes inundaron las plataformas: espero que Ande esté bien, qué afortunado fue que Kerem estuviera ahí, ambos son increíblemente talentosos y buenas personas, el verdadero amor y la amistad se demuestran en momentos como estos. Son solo una mínima muestra de los miles y miles de comentarios que se pudieron leer. La admiración por ambos actores ha crecido exponencialmente, no solo por su indiscutible talento actoral, sino, y quizás más importante, por sus sublimes cualidades humanas. Kerem, además de ser un actor de un carisma arrollador, ha demostrado ser, sin lugar a dudas, un amigo leal y un ser humano excepcional. Aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre la condición médica de Ande después del incidente, la ausencia de noticias alarmantes o preocupantes posteriores en los medios de comunicación sugiere, de manera muy positiva, que su recuperación ha sido favorable y completa. Como hemos reiterado, es crucial y necesario respetar su privacidad en estos momentos. La presión mediática puede llegar a ser abrumadora, y lo último que Ande necesita en este instante es estar bajo un constante escrutinio público. En resumen, la noticia sobre la emergencia de Kerem rescatando a Ande Erçel tras encontrarla inconsciente en su casa, aunque inicialmente generó una profunda preocupación, ha tenido un desenlace profundamente positivo y tranquilizador. Lo más importante, sin lugar a dudas, es que Ande se encuentra bien y se está recuperando satisfactoriamente. La rápida, valiente y decidida actuación de Kerem Bürsin ha sido un factor fundamental en esta situación, demostrando ser un amigo y compañero de un calibre excepcional. Esta historia, a pesar de su trágico potencial, nos deja una lección valiosa sobre la fragilidad de la salud y la importancia insustituible de estar presentes y ser un apoyo para aquellos a quienes queremos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Esperamos sinceramente que la información que hemos compartido les haya resultado interesante, esclarecedora y sobre todo, les haya brindado la tranquilidad de saber que Ande Erçel se encuentra bien. Como siempre, queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento por habernos acompañado hasta el último segundo de este vídeo. Su apoyo incondicional es la fuerza motriz que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, y esto es lo más importante para nosotros, nos encantaría conocer su opinión sobre esta noticia. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que este tipo de situaciones personales y delicadas deberían mantenerse en un plano más privado, o consideran que es natural y hasta esperado que los medios de comunicación informen sobre ellas? Les invitamos encarecidamente a dejar sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden dedicarle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. No olviden activar esa campanita para que estén al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.